Sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Sal y Luz, donde se leerá el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Mi nombre es María Fernanda Martínez y hoy nos acompaña nuestro hermano Rolando Martínez. Así es, mucho gusto de poder saludarlos por este medio. Quiero agradecerles por este espacio, agradecer sobre todo al Santo Espíritu de Dios, ¿verdad?, por inspirar a nuestro párroco Eric a abrir este espacio en este medio y poder pues ser nosotros portadores de esa palabra que aprendemos cada día, ¿verdad? Espero que todos lo aprendamos cada día, pero aquí estamos y trataremos temas diversos. Espero que les agrade este programa. En este momento nos ponemos en la presencia del Señor para iniciar este nuevo capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines y nos guíes en tu camino. Te damos gracias por estar hoy aquí, alabándote y comprendiendo tu palabra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A continuación leeremos el Evangelio, capítulo 6 de San Juan, del versículo 41 al 51. Los judíos comenzaron a murmurar de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Decían: este es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Jesús respondió: no sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Jesús añadió: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me gusta mucho realmente esta parte donde dice yo soy el pan de vida, porque el Papa Francisco en una reflexión hacía alusión a esto y decía, afuera hay muchos alimentos que quizás sean más ricos, pero nos sacian como el Señor nos sacia a nosotros. Entonces me parece algo muy, muy interesante de compartir, porque el Papa Francisco lo pone en contexto con la vida normal, en la vida diaria. Y esto me parece muy interesante. Y como dice aquí nuestro hermano, en nuestra vida diaria tenemos que creernos, tenemos que tener esa fe de que el Señor siempre va a estar ahí y que Él es el verdadero pan y Él es el único que nos sacia de manera completa. Que no solo sea una hartura, sino una llenura espiritual, ¿verdad? Porque solo sentimos ese pan en la boca, en esa forma que se nos da, como un pedazo un poco de harina bien amasado, ¿verdad? Pero pareciera que solo ahí lo sentimos. Y nuestra fe se centra en sentir ese sabor del pan en la boca, pero no abrimos nuestro corazón para sentir el sabor espiritual que el Señor nos quiere dar a conocer a través de su palabra. Sí. Creo que es complementar la Eucaristía en la escucha de la palabra del Señor. Creo que ese es el alimento verdadero que nos puede llevar adelante a hacer cosas inimaginables para nosotros los laicos. Sí, y definitivamente eso es muy importante, porque no solo hablamos de un alimento físico, sino
de un alimento espiritual. Y el Papa en esta reflexión que leía decía que a veces nos encanta el alimento de la envidia, nos encanta el alimento del chisme, de la murmuración, y tiene razón, porque nosotros muchas veces en la vida diaria así lo hacemos, pero yo creo que el punto de partida tiene que ser la fe para que nosotras podamos cambiar y podamos ser mejores cada día. Entonces esa es mi opinión acerca del Evangelio y de esta parte, y me parece muy importante que nosotros como jóvenes tenemos que ir cambiando de chip, decía el Padre también, porque el Evangelio nos habla de tantas cosas y tenemos que ir entendiendo y aprendiendo poco a poco sobre mejorar cada día y tener esa fe y que Él es el verdadero pan. Yo creo, Fernanda, que hablar del pan de vida, tal y como Jesús se nos presenta, para nosotros como laicos comunes y corrientes es un poquito complicado entenderlo, pero creo que a Dios no hay que entenderlo, Jesús no hay que entenderlo. Creo que a Él hay que obedecerlo más que todo, ¿verdad? Y no somos intelectuales, como decía al principio, ¿verdad? Hay disculpen que voy a acudir a los chivos, pero yo no tengo el intelecto como lo tiene el padre Eric, ¿verdad? Pero más adelante voy a decir algo al respecto. Hay un versículo que me llamó la atención que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros como laicos, ¿verdad? Que queremos redundar en palabras tal vez rebuscadas, y el Señor no quiere eso. Dice prácticamente y certeramente, la letra mata. Quiere decir que una persona cuando se siente o se vuelve muy intelectual, más bien está muriendo a la fe en Dios, ¿verdad? En cuanto que adentrarse en el Espíritu del Señor nos da más vida. Esto complementa a Jesús como pan de vida. Y ahora podemos hablar sobre cómo es el Evangelio en nuestra familia. Escuchaba al padre Eric decir unos días antes en una homilía que todo lo que el Señor había aprendido, Él lo había aprendido no solamente por ser hijo de Dios, sino de la enseñanza que recibió en su casa, nuestra Madre María Santísima, San José, nuestro Padre, ¿verdad? Todo lo aprendió de Él, desde niño se le inculcó eso, y eso es lo que nos hace falta en nuestras familias. Pero, ¿qué pasa hoy día? Que hay tantos distractores que no nos permiten entrar en temas relacionados a la iglesia porque, qué aburrido. Vienen de la iglesia, siguen hablando de la iglesia. No, hombre, cambiemos. Ciertamente hay que cambiar temas, ¿verdad? Hay que cambiar temas. Pero a nosotros como adultos, yo lo voy a ver desde este punto de vista como adulto, me cuesta entrar en la practicidad de ustedes los jóvenes. Me cuesta entrar en ese contexto de su vida porque mis vivencias son muchas, mis vivencias han sido difíciles y desde lo dificultoso que ha sido mi vida, me limita a mí pensar en eso práctico que ustedes traen ahora, ¿verdad? Ustedes todo lo tienen en la punta de la lengua. En la punta de la mano. Sí, como dicen ahora, ¿verdad? A un clic lo tienen todo, ¿verdad? Pero a nosotros nos cuesta, a mí verdaderamente me cuesta entrar en el contexto de la tecnología. Es complicadísimo para mí esto, pues. Gracias a Dios tengo en mi casa quien me ayude, ¿verdad? Si no, yo estuviera completamente ignorante, pues, de la tecnología, pero no de lo que Dios quiere en realidad que hagamos en nuestra casa como familia. Creo que el caminar en la iglesia y ser servidores, aunque sea de la forma más humilde dentro de la iglesia, nos da la pauta a
hacer esa diferencia en la evangelización de nuestro hogar. Sí, me llama la atención porque en mi caso, en nuestra familia, desde pequeña vamos a la iglesia, monaguillos y así, un camino guiado, porque realmente fue guiado, pero hemos aprendido a llevarnos bien, no solo llevarnos bien, sino tal vez tratar de conversar, y a veces más que una conversación se vuelve un debate, porque a veces, como dice mi tío, él lo ve desde el punto de vista adulto y nosotros jóvenes, en teoría, porque nosotros no nos complicamos tanto, no nos metemos tanto en los textos, no los leemos tanto, solo escuchamos, tomamos una idea y listo. Entonces ellos leen y leen. Y es importante, claramente es importante, porque si no, no sabríamos de tantas cosas hoy en día. Pero también el hecho para mí es solo hagamos y probemos. Y así es como hemos llegado hasta aquí. Probando e intentándolo, mejorando poco a poco. Como decimos comúnmente, ¿verdad? Echando a aprender se aprende. Sí, ¿verdad? Y a veces echamos a perder conversaciones familiares precisamente porque nuestra razón choca, ¿verdad? Entre la juventud y la vejez. Hay una diferencia muy grande, no solo de años, de experiencias, de vivencias. Y esa es la gran diferencia, pues, ¿verdad? Y nos cuesta evangelizar, pero tratamos, al menos tratamos, como dice el logo de ustedes, ¿verdad? Ser sal y luz en nuestra casa, a través del Evangelio, ¿verdad? Sí, sobre todo a través del Evangelio, porque normalmente en nuestra casa pasa. Estamos comiendo y hablamos sobre el Evangelio del día, sobre la homilía que dio el Padre, y a veces nosotros tal vez no queremos hablar de eso, y nosotros tal vez somos más de ponerlo en práctica, pero ellos quieren saber hasta la más mínima cosa de la palabra en sí. Y está bien, yo entiendo ese punto, porque si no es así, no logramos comprender la palabra. Pero siento que nosotros como jóvenes somos más de ponerlo en práctica, de hagamos y seamos, y sobre todo seamos sal y luz para nuestras familias, sobre todo. Sí, en mi caso, pues yo soy bastante analítico de las cosas, ¿verdad? No me gusta dar el paso sin saber qué es lo que hay, pues adelante. Me pongo a pensar si hay un agujero, si hay una grada. Entonces ese paso me cuesta darlo. Estoy hablando de hacerlo en oscuras, ¿verdad? En la oscuridad precisamente de la ignorancia de estar lejos del Señor. Bueno, yo creo que eso también es importante, y creo que esa es una parte que me parece muy, muy bonita, porque en mi familia yo sé que si doy el paso y me caigo, ellos van a estar ahí. Yo sé que Dios también va a estar ahí, porque Él es parte fundamental en nuestra familia. Entonces yo creo que también eso hace que nosotros seamos más de dar el paso, porque sabemos que Dios está ahí con nosotros y nuestra familia también, sin tener como malas experiencias o sin haber vivido tanto. Entonces ellos tienen una perspectiva diferente a como nosotros miramos las cosas. Hay un tema muy importante también luego de salir de cómo llevamos el Evangelio en nuestra casa. Es algo de lo que nos habla el mismo Evangelio, de la murmuración que hay aún en día. Pareciera que nosotros somos aquellos judíos de la época de Jesús. Si contextualizamos la vida de Jesús en aquella época, creo que si lo traemos a nuestra época, a nuestra contemporaneidad, nos damos cuenta de que esto aún está. Seguimos siendo judíos. ¿No te parece eso de la murmuración? Porque nos enfocamos más en la iglesia, muchas veces no en escuchar lo que nuestro sacerdote dice, lo que nos dice la palabra de Dios a través de
de quien la proclama, sino que nos centramos en ver a nuestro vecino, el que está delante, el que está atrás, y nos nace la crítica en la mente. Desde ahí empezamos la crítica. Y luego somos tan capaces, luego de comulgar con el Señor, de emitir críticas y juicios contra X o Y persona, porque no me pareció como iba, porque no me pareció su forma de actuar. Hasta la forma de sentarse. Sí, correcto. Somos judíos modernos. Yo así me veo como laico. Como laico me veo como un judío de época moderna. Porque no dejamos de criticar y si murmuramos al Señor a través de la crítica a nuestros semejantes, creo que estamos mal. Yo leía hace poco una reflexión también del Papa que hacía alusión a esto y que la debilidad más grande de un cristiano es la murmuración, la crítica. Y me preguntaba yo a cuántas personas hemos alejado de la iglesia por estos mismos juicios, a cuántas personas hemos lastimado por estas mismas críticas. No todos tenemos la misma capacidad de entender este tipo de actitudes y me parece muy, muy duro de hablar, pero ¿cuántas veces a nosotros los jóvenes no nos han criticado por cómo llegamos vestidos, por el tipo de pelo que llevamos, que si lo tenemos teñido, que si tenemos tatuajes? Yo sé que son temas difíciles de tocar, pero muchas veces nos critican hasta por el más mínimo error. Se entiende como crítica, si es crítica constructiva, pues bueno, uno la toma bien, pero también hay que saber cómo decir las cosas y en el momento correcto. Entonces esto de la murmuración, si le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pero tenemos que ser también abiertos a este tipo de críticas porque de todo se da y no tener como ese resentimiento de esa crítica, sino perdonar porque nosotros tampoco sabemos la situación de los demás. Sí, es precisamente eso, pues como dice el Evangelio, desconocían quién era Jesús, lo conocían por sus raíces humanas, pero desconocían su verdadera proveniencia, ¿verdad? Por eso nos atrevemos siempre a criticar esa murmuración. Creo que si no la quitamos de nosotros, sentiremos que nunca va a salir de la iglesia. Somos nosotros los que debemos de empezar desde ahí. Cómo evitar la murmuración o cómo aceptar la murmuración, creo que es cuestión de humildad. Ser humildes para aceptar que si a Jesús, siendo el Hijo de Dios, le pasó todo esto, ¿por qué a nosotros no? Nosotros no somos infalibles. Al prestarnos servicio entre la iglesia, creo que nos volvemos una figura pública, por decirlo así. Somos el centro de la mirada de muchas personas. Y no basta con lo que digamos, sino lo que hacemos es lo más importante. Porque a través del ejemplo que demos con nuestras actitudes, daremos a conocerle a nuestros hermanos, pues que la humildad es básica. Creo que es un elemento con el cual deberíamos reforzar las bases de nuestra fe. La humildad es muy importante. Respecto a la fe y la razón, que es una encíclica muy bonita, no la he leído completa, pero sí he leído algunos párrafos y me llama la atención todo lo que ahí se dice. A veces tratamos de hablar trayendo a colación a nuestra vida todo lo aprendido. A veces nos queremos meter en la cabeza textos de cientos de páginas. Hay tantos tratados respecto a la fe y la razón, hay tantos tratados de la vida teológica, que a mí me gusta el párrafo de entrada y creo que con eso me quedaría yo respecto a esta encíclica. Y quiero compartirles
lo que dice al principio. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Me gusta este texto porque creo que es completo. Si entramos en la razón precisamente del texto, nos damos cuenta que al leerlo, si tienen la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta de que todo está resumido para mí personalmente en este párrafo, ¿verdad? Porque estamos en búsqueda de algo y no nos hemos encontrado nosotros mismos. La parte fundamental de nuestra vida, creo yo, es conocernos a nosotros mismos. Ser capaces de aceptar, pues, que somos seres limitados ante la grandeza del Señor. Somos seres limitados y nos cuesta entrar en esa fe. Yo tal vez cambiaría las dos palabras, razón y fe. ¿Por qué? Porque anteponemos nuestra razón a nuestra fe. Y la fe es lo más fundamental que como humanos y como cristianos deberíamos tener bien cimentada. Nuestra razón, pues, como seres humanos siempre la vamos a tener y siempre vamos a ir en contra de otra razón. Creo que es un tema bastante extenso, pero como digo, pues, aquí no estamos para hablar de cosas teológicas profundas ni hacer grandes temas, pues, ¿no? Sino hablar de nuestras experiencias como laicos, comunes y corrientes dentro de la iglesia, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante, tener plena conciencia de que sin fe no vamos a caminar bien. Una fe como la tuvo nuestro padre Abraham, ¿verdad? Que él creyó, y por eso lo tenemos como padre de la fe, porque él creyó todo lo que Dios le había prometido. Y sin tanto miramiento, sin tanto pensar como hacemos nosotros, los laicos viejos, que pensamos mucho, él sin pensar tanto levantó la mano contra su hijo para quitarle la vida. Dios lo detuvo porque se dio cuenta que él tuvo fe en lo que le prometió. Y eso es algo fundamental. Por eso debemos acudir a la Biblia. Hemos estado leyendo en todos estos un par de meses atrás el libro del Éxodo, el libro del Génesis. Empezamos con el Levítico hace unos pocos días. Y todo es una enseñanza bárbara, pues, y ahí debemos de aprender nosotros también. Tener esa fe como la tuvo Abraham. Él estuvo a punto de matar a su hijo, pero Dios lo detuvo porque se dio cuenta que en realidad era obediente a través de la fe en su palabra. Sí, yo creo que el texto que fue leído es bastante claro, porque me gusta que la primera parte dice la razón y la fe son como dos alas, y realmente tienen que ir en un equilibrio total, porque nosotros a veces queremos razonar tanto que le perdemos la fe a las cosas. Pero sin fe tampoco podemos seguir algo en lo que no creemos. Entonces, desde mi punto de vista, la razón y la fe tienen que ir en un equilibrio total, porque Dios es verdaderamente grande y uno a veces no entiende la magnitud de su poder. Y me gusta porque la fe nos hace creer en lo grande que es su poder. Correcto. Sí, tal y como lo creyó Abraham, ¿verdad? Sí, así. Eso es, por eso la invitación para que sigan las lecturas diarias. Es una enseñanza muy bonita. Podrían parecernos historias simplemente, ¿verdad? Que sucedieron hace miles de años. Pero es la historia de nuestra iglesia. Y para dar fe de que somos buenos cristianos, debemos de conocer las Escrituras, debemos de acudir, y cada día, no recuerdo ahorita, según la iglesia, en cuánto tiempo nosotros podemos leer la Biblia, si la leemos cada día, que es un versículo
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si lo hiciéramos, seríamos ricos en sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿verdad? No nuestra sabiduría, porque nosotros pues somos bastante ignorantes, pero seguiremos siendo ignorantes si no nos atrevemos a acudir a la palabra del Señor, que es el verdadero alimento. Entonces, yo creo que de este tema hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay mucho que decir, pero espero pues que después de esto, con la continuación de este programa, pues hayan otras personas con mayores conocimientos o diferentes conocimientos que los que yo pueda tener, ¿verdad? Que yo pueda aportar para ayudar a algunos hermanos que aún están dormidos y que aún están lejos de conocer al Señor, o de aquellos que han perdido la fe, ¿verdad? Este es un punto de vista únicamente como laico, pues, ¿verdad? Por eso me gusta el programa, me gusta esta iniciativa del Padre, abrir este podcast, ¿verdad? Como dice él, lo ha dicho en varias oportunidades, son los nuevos areópagos, ¿verdad? Las redes sociales, donde sobre todo ustedes los jóvenes, que son los que manejan esto, porque nosotros estamos completamente obsoletos. Al menos en mi caso, ¿verdad? No todos, pero al menos en mi caso. Yo sí me he quedado completamente atrás de todo esto, ¿verdad? Pero ustedes los jóvenes todo lo tenemos a un clic. Tienen esa facilidad para asimilar, ¿verdad? Porque es la vida moderna, ¿verdad? Es la vida moderna. Pero gracias al Padre Eric por abrir este espacio para que nosotros los laicos también podamos pronunciarnos, ¿verdad? Algunos tendremos poco intelecto, poco conocimiento, pero habrán muchos, vendrán otros que podrán orientarnos de mejor manera, de una manera diferente, ¿verdad? Sí, yo creo que el final y el objetivo es aprender de Dios, de cómo laicos vivimos su evangelio. Y es importante que como jóvenes nos sintamos integrados a la iglesia, porque no había un programa como tal para jóvenes así, pero sí les hacemos la invitación a que nos sigan viendo, para que sigan conociendo más del evangelio, más de su palabra, para que se integren a algún grupo. Les hacemos esa invitación porque realmente el conocimiento de Dios es grande. Correcto. Sí, yo creo que en base a todo lo platicado, deberíamos de evitar hacer prejuicios, ¿verdad? Ser prejuiciosos. Deberíamos de evitar eso porque creo que no tenemos la capacidad moral, intelectual o religiosa ante nuestros hermanos, ante nuestros semejantes, como para hacer un juicio previo a conocerlo verdaderamente, ¿verdad? Creo que eso deberíamos de evitarlo, sobre todo como comunidad de iglesia, porque no es lo que Jesús quiere que hagamos, no es lo que Jesús nos enseña, ¿verdad? Él nos quiere siempre humildes y siempre conscientes de que el amor debe prevalecer en nosotros, hacia nuestros semejantes, ¿verdad? Y lo más importante, que Él, a pesar de todo, nos perdona, nos ama y sobre todo no quiere que estemos a su servicio. Correcto. Así es de que yo no sé si podemos concluir con esto, mencionando nuevamente a Jesús como pan de vida, ¿verdad? Aprendamos, hermanos, a hacer pan de vida para nuestros semejantes. Evitemos la murmuración, evitemos confrontarnos con nuestra razón. Simplemente nos hace falta algo muy importante, que es el diálogo. Dialoguemos. Tenemos dudas de aquella persona, buscarla, de alguna manera acercarnos para conocerla un poco más, porque tenemos que ser capaces de conocer la historia de aquella persona para atrevernos a emitir un juicio. Y yo creo que si ustedes y yo buscamos en la razón de aquel su forma de ser, vamos a entenderlo y nos vamos a evitar emitir juicios que solo
pueden dañar a nuestros semejantes, ¿verdad? Así es. Quisiera decirles también que todo esto viene a raíz de entender la vida de los santos también, que ellos nos enseñan mucho a tener un deshacimiento de nosotros mismos, que ya nuestro ego no sea lo que nos mueva, sino que el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Quisiera citar unas palabras de San Juan de la Cruz, que es de quien procede el nombre de nuestra parroquia, ¿verdad? San Juan de la Cruz, aquí en Las Minervas, en la zona 11 de Mixco. Por si nos ven desde muy lejos. Quisiera, él en su entrada a uno de sus escritos que se llama La subida al Monte Carmelo, nos enseña algunas cosas, bueno, ¿qué digo? Algunas, son muchas. Este es un libro muy, muy grueso y hay que leerlo para entender también a los santos y entender desde ahí lo que Jesús nos pide, ¿verdad? Entonces solo quiero leer este texto. Sé que es difícil de entenderlo de primas a primeras y no me van a pedir explicación porque ahorita se prolongaría el programa mucho tiempo. Bueno, dice San Juan de la Cruz en esta subida al Monte Carmelo: para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. ¿Qué les parece? Complicado. Es complicado, ¿verdad? Es complicado, pero sí, si nos adentramos en los escritos de los santos, nos vamos a dar cuenta que ellos son los que nos llevan a entender el Evangelio, porque ellos sí hacen tratados precisamente, aunque ellos dicen que no son tratados los que escriben, pero sí nos abren el entendimiento. Muchos dicen que a San Juan de la Cruz, pues entenderlo, que a Santa Teresa de Jesús, pues entenderla. Sí, verdaderamente es un poquito difícil, pero como la palabra de Dios la vemos difícil, pero no es difícil. Es simplemente que nos dispongamos a querer aprender y a querer conocer a Dios a través de los escritos de los santos, de la vida de los santos y sobre todo lo que Jesús nos ha dejado plasmado en su palabra, ¿verdad? Y qué mejor que San Juan de la Cruz para ese equilibrio entre razón y fe. Sí, la verdad es que sí. Ellos nos enseñan mucho y hice mención de él porque también tenemos que darlo a conocer. Es nuestro patrón, nuestro patrono, ¿verdad? Aquí en la comunidad. Y también tenemos otros copatrones, por decirlo así, como Nuestra Señora del Carmen, del Monte Carmelo, Santa Teresa de los Andes, que son las filiales que corresponden a nuestra parroquia, ¿verdad? Y la otra filial que es Nuestra Señora de Guadalupe, me parece, ¿verdad? Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario, sí. Ese como empieza, pues casi no se me ha quedado el nombre. Pero sí. Bueno. Yo quiero agradecerles por este momento, por este espacio, ¿verdad? Porque me han invitado por algún motivo. Pues el motivo de ser un laico, servidor de la iglesia, y quiero ser también honesto en esto, empiezo a servir en la iglesia, porque a pesar de la edad, pues no me había dado cuenta de la magnitud de lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? No me había dado cuenta. Había vivido muy, muy ensimismado, muy narcisista, podría ser la palabra, ¿verdad? Y eso pues me había limitado mucho, pero atendiendo la llamada de nuestro párroco, pues que no nos limitemos, no debemos ser limitados, que una murmuración, un señalamiento, una palabra que escuchamos, no nos debe limitar. Dios nos da la capacidad. Dios que ha cimentado su espíritu en nosotros, nos da la capacidad, porque el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando tengan el Espíritu Santo, serán capaces de hacer cosas más grandes que las que yo he hecho, ¿verdad? Atiéndanlo, porque Él les va a hablar de lo que le ha oído a mi Padre en el cielo. De eso nos habla el Espíritu Santo y tenemos que estar abiertos pues a aceptarlo. Me llama la atención la invitación porque decía que nos han invitado a polos opuestos, como que fuera el principio y el fin, porque nuestro párroco Eric, él es un conocedor pues, de las Escrituras. Han estudiado tanto para ser sacerdotes que lo conocen sin necesidad de recurrir a textos como yo lo hago, ¿verdad?
Él decía que él es, somos polos opuestos porque primero trajeron ustedes la juventud y la sabiduría centradas en nuestro padre Eric, ¿verdad? Y luego la invitación que me hicieron a mí, que soy todo lo contrario, soy el otro polo, la vejez y la ignorancia. Pero la vejez pues no me va a impedir a buscar la sabiduría de Dios. Solo en Él la voy a encontrar, y esa es la invitación que quiero hacerles, pues que no se veden ese derecho de buscar al Señor. Decía Santa Teresa de Jesús, solo voy a parafrasear porque no sé los textos ni dónde pueden ubicarlos, ¿verdad? Pero está en su libro de Camino de Perfección. Dice ella: el que ha conocido la oración, por favor le suplico que no la deje. Y al que no la ha conocido, no se vede de ese derecho de saber cosas de oración. Solo parafraseo a Santa Teresa, ¿verdad? A veces San Agustín también nos dice algo muy importante. Voy a terminar con esto. Él era un intelectual también, buscó mucho a Dios por caminos equivocados. Todo esto yo lo he conocido a través de su libro Las Confesiones, un libro muy, muy bonito, yo se los aconsejo. Quieren conocerme, lean Las Confesiones, ahí van a ver mucha parte de mi vida, porque así entendí yo las Confesiones de San Agustín. Pues no está en sus confesiones, está en otro escrito. Él caminando por la playa dice esto, también nos lo contó el padre Eric, perdón. Decía, caminando por la playa vio a un niño que tenía un pequeño hoyo en la playa y con un recipiente, digamos una concha, quería llenar el agujero. San Agustín lo vio y le preguntó: niño, ¿qué quieres hacer? Estoy tratando de sacar toda el agua del mar y meterla en este agujero. Entonces le dijo San Agustín: esto es imposible, ¿cómo puedes meter todo el mar en ese pequeño agujero? Entonces el niño le dijo: pues así son las cosas del Señor, no pueden caber, como les digo, solo parafraseo a los santos, ¿verdad? No puede caber la sabiduría de Dios en una mente tan pequeña como la nuestra. Les agradezco bastante por la invitación y espero que sea de luz para algunos hermanos que nos puedan escuchar, ¿verdad? Y ser la sal para darle sabor a las cosas del Señor. Sí, bueno, luego de lo anterior, solo quisiera decirles unas palabras referente a nuestro párroco Jimmy, ¿verdad? Que nos ha dejado. Y creo que sus enseñanzas me han empujado a estar aquí. Su enseñanza, su amistad, su carisma, me invitan también a atreverme. Creo que me considero un fruto de su enseñanza y un fruto también de su partida, porque está claro que si el grano de trigo no muere, no puede dar frutos. Y espero no ser el primer fruto. Espero que sean muchos frutos los que la enseñanza de él y su presencia en nuestra parroquia haya dejado para muchos. Espero que entiendan esto, ¿verdad? Es algo muy personal, pero hay que decirlo como un homenaje a él mismo y un agradecimiento a su familia que nos cedió a la Iglesia Católica como párroco, como sacerdote. Así es, agradecemos su participación y la verdad que siempre es bienvenido a regresar, y pónganos en los comentarios qué les pareció. Y también cuéntenos su opinión, sus puntos de vista, porque también son importantes para nosotros y creo que es una parte nueva de la iglesia que vamos ahí probando. Entonces cuéntenos sus opiniones, qué les pareció, y vamos a terminar con la oración final. Entonces le pedimos a nuestro hermano aquí que nos acompañe. Bueno, démosle gracias a Dios por este momento, ¿verdad? Que esperamos, como repito, que sea
luz para muchos hermanos nuestros que puedan vernos. No se lo pierdan, y si puedan compartirlo con algún otro hermano, si les parece interesante, pues háganlo. No se quiten ese derecho tampoco, ¿verdad? No se limiten. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias infinitamente porque desde nuestra ignorancia nos has permitido ser parte de darte a conocer a través de los evangelios. Te damos gracias, Señor, porque sabes que somos limitados, pero a veces no lo entendemos. Gracias por este momento de conversación aquí con la juventud que nos rodea. Y queremos que tú seas el centro de nuestra vida, pero que seas la guía que estos jóvenes necesitan. Te doy las gracias por ellos, porque has puesto en su interior esa respuesta de decir: sí, Señor, aquí estoy. Porque creo que todos deberíamos hacerlo. Cada día decir: abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. Y ser capaces desde ahí de proclamarte a ti, Señor. Gracias infinitamente por este momento. Gracias por las enseñanzas recibidas y por el aprendizaje que esto pueda otorgarle a otros hermanos. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, te damos gracias. En el nombre de nuestra Madre María Santísima, que sabemos que ella está ahí siempre, porque la misma Escritura nos lo dice, ¿verdad? Ella está siempre al lado de Jesús, como dice la Escritura. Ella escuchaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Que nosotros también seamos capaces, Señor, de guardar estas cosas y recostados en el pecho de Jesús, como lo hizo aquel apóstol amado por él, podamos nosotros, con el oído pegado a su corazón, entender toda su enseñanza. Gracias, Padre. Gracias infinitamente por este momento y por este momento de oración. Ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos que puedan vernos. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.